bienvenidos a las historias no contadas de las ovejas negras. Este es un espacio donde escuchamos las historias de personas que crecieron dentro de comunidades religiosas y que por pensar diferente, amar diferente o cuestionar terminarán siendo las ovejas negras. Hoy vamos a hablar de homofobia religiosa y de cómo muchas personas son convencidas de que su orientación sexual es un pecado o incluso un demonio. Hoy estoy con una mujer que hace años asistió a una iglesia muy conocida en Bogotá, bueno, varias realmente. Ella creció con una lucha muy fuerte entre su orientación sexual, lo que la iglesia le enseñaba sobre la homosexualidad y lo que su familia esperaba de ella. Y como dentro de muchos entornos religiosos se enseña a evitar o etiquetar a ciertas personas. Hoy vamos a hablar de esos mitos que muchas veces se dicen sobre las personas homosexuales y vamos a confrontarlos con una historia real. Entonces, Vanessa, bienvenida a este capítulo de las historias no contadas de las ovejas negras. ¿Cómo vas? Muchas gracias, Mara, por invitarme. Bien, estoy muy bien. Estoy lista para contarte mi historia. Genial. ¿De dónde eres? ¿Cómo fue conformada tu familia? ¿Cómo está conformada? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poquito de eso. Yo soy de Barranquilla. Nací en Barranquilla, pues me crié ahí. Mi familia estaba conformada por mi mamá, mi abuelita y la nana que me cuidaba. Porque en realidad yo soy hija única. Mis papás se separaron muchísimo antes de que yo naciera y pues mi familia era esa. También es verdad que crecí muy cerca de mis primos, los hijos de mi tía, la hermana de mi madre, y pues éramos una familia como bastante grande y bastante unida en ese sentido. Como los colombianos, ¿no? Y además las barranquilleras. Ven, yo tengo un mito a ver si es verdad. Los barranquilleros dicen muchas cosas buenas, obviamente Barranquilla está hermosa tras del hecho, pero dicen también que el tema es un poco machista. Entonces, de pronto, para una persona como tú, ¿cómo fue crecer en ese ambiente? Fue muy difícil. Mira, mi madre me tuvo con 40 años, ¿vale? O sea, en esa época, en los 80, eso era muy raro. Ya tener un hijo a los 40 era como que era muy tarde, ¿no? Entonces, pues fui una niña esperada, anhelada, entonces fui la última sobrina, la última nieta, la última prima, todos eran muy mayores más que yo. Entonces, pues crecí en un hogar bastante conservador. En Barranquilla, sobre todo, pues son muy conservadores en ese sentido. La homosexualidad ahí era como un tabú, ¿sabes? No se podía hablar de eso, o si se hablaba de eso hacían bromas despectivas, ¿no? No era como lo normal, ¿no? Entonces hay mucho, ahí hay un reforzamiento de la masculinidad, eso es verdad, sobre todo tanto en zonas rurales como en zonas urbanas de la costa atlántica, ¿sabes? Entonces, esa figura masculina, el proveedor, el jefe, el que lidera la casa, el que da las órdenes, y la madre, pues se queda con los niños, ¿no? En la casa y no trabaja. Eso pasa mucho en las zonas rurales y en algunas urbanas también. Pero en mi caso fue diferente. El proveedor de mi casa era mi madre, ¿sabes? O sea que yo eso no lo vi, pero sí es verdad que era un tema bastante tenso en cuanto a la costa. La única visibilidad que tenía la homosexualidad en ese momento era una vez al año en los carnavales de Barranquilla, donde había un desfile muy popular que era el desfile de los gays y la gente iba. Pero ya tú te imaginarás la gente que iba a ese desfile. Iban disfrazados, con máscaras, ¿sabes? Con sus frustraciones y aparte tenían que aguantar todo lo que la gente le gritaba o lo que le decían y esa era la manera. O sea, fue una época muy complicada. La gente migraba, se iba de Barranquilla en busca de aceptación, se iban muchos a Bogotá, como fue mi caso. Ah, ok, sí, porque después te fuiste para Bogotá, pero entonces volvamos a una parte. Tras del hecho que pasaba esto y que tú habías visto y pues uno normaliza como, bueno, los gays solo tienen ese espacio y se las montan, llamémoslo así. Pero, por ejemplo, también cómo fue eso, yo creo que para una hija única, con una mamá que la tuvo a las 40, hay muchas expectativas y me imagino que también como la hija dada por Dios, no sé, cómo también fue eso. Mi madre, pues, hogar católico, todos bautizados, la primera comunión, etcétera. Mi madre era devota de la Virgen del Carmen, lo es. Y yo nací ese día justo. Entonces tú imagínate, la niña que me mandó la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, pues voy a consagrarla a la Virgen del Carmen. No me pusieron Vanessa del Carmen porque Dios es grande, pero que me pusieron Vanessa María. Yo soy Vanessa María por eso. Entonces fue
tenía todos los ojos puestos de la familia en mí. Esperaba mucho de mí, lo que tú dices. Había mucha expectativa, ¿no? En cuanto a eso. Y para mí fue difícil porque crecí con una presión mm, terrible desde pequeña. Entonces estaba que si en las clases de piano, en el conservatorio en la tarde, que en la mañana estudiar y yo era muy pequeña. Entonces comencé la primaria con 4 años o con 5. Si el primero de primaria fue con 4 años o con 5. Mi mamá era docente y me enseñaba muchas cosas. Entonces pues comencé muy temprano con la presión. Y entonces pues claro, eso te condiciona bastante porque tienes que responder. Yo desde pequeña yo como que no le puedo fallar a mi madre, ¿no? Eso era mi lema todo el tiempo. No puedo fallar, no puedo perder una materia, no puedo suspender, no puedo, y eso se va haciendo muy difícil, claro. ¿No? No, y me imagino que, y ahí va la siguiente pregunta, porque cuando empezaste a sentir que te gustaban las mujeres y eso debió ser un choque porque tras del hecho lo que tú dices, hay una presión, Sí, pero ahora estoy sintiendo esto, como ¿a qué edad? Cuéntanos esa sí, parte. fue muy temprano. La verdad te digo que yo me acuerdo que en la primaria a mí me gustaba mi maestra de ciencias naturales. Vamos, yo era muy pequeña, pero yo me acuerdo de eso todavía. Es algo que te marca. Como dices tú, es como un choque porque no es lo que estás acostumbrado a ver. Todas mis amiguitas, pues le gustaban los niños, a mí no, ¿sabes? Entonces, pues comenzó todo en la primaria, luego cuando entré a la secundaria, yo entré con poca edad también, tendría unos 10 años, 11, para cursar el primero de secundaria. Entonces las niñas ahí eran mayores que yo, la mayoría, ¿no? Eran más que yo y pues ya tenían noviecitos, ya salían con los niños, yo estaba en un colegio de monjas de puras mujeres y pues a mí me gustaban las mujeres, ¿no? Entonces pues yo, pues me gustaba una compañerita, me gustó toda la secundaria, nunca le dije nada y no le diré, se quedó eso ahí. Y pues ahí me empecé a dar cuenta, pero me empecé a preguntar por qué no me gustaban los niños, como a las demás, pues eso me lo empecé a preguntar, ¿no? Pero tampoco lo sentí como raro, era como parte de mí, ¿sí me entiendes? Era como algo mío, pero pues yo decía, bueno, pues no sé, no me gustan y, y ya, no me lo preguntaba tanto, pero ahí fue cuando yo empecé, en la secundaria sobre todo, era evidente que yo vivía enamorada de mi compañerita de curso y pues nunca le dije nada, ¿sabes? Eso de nunca le dije nada, yo creo que es de las cosas más difíciles. Eso te iba a decir, ¿a alguien le comentaste eso? Porque con tanta presión, con todo esto, creo que no se dan esos espacios y más en un entorno tan homofóbico como tú decías Sí, y en otras épocas también. Qué sí. duro, ¿no? No Sí, le pudiste nunca decir le nada. dije, nunca le dije, pero recuerdo que empecé a escribir con 13 o 14 años. Empecé a escribir poesías muy tristes y todas eran dedicadas a ella, ¿no? A la que me gustaba. Entonces escribía poesías. Mi madre un día me cogió un cuaderno y me vio el tipo de poesías que yo escribía y, y me dijo que por qué yo escribía eso, que si no tenía algo más alegre que escribir, que por qué escribía tan triste, pero claro, yo no le podía decir nada, ¿sabes? Entonces por ahí Y no pusiste empezó, el nombre. Qué no, peligro. jamás, Bueno, jamás, no, era como muy, claro, muy general, porque yo sabía que podían coger mis cosas, eso lo llevaba muy, muy en secreto, ok. sí. Y digamos que, ¿a qué edad tuviste tu primer acercamiento de pronto con una mujer? Cómo fue ese tema? Sí, cuando entré a la universidad, la verdad, en mi secundaria nunca, porque pues yo veía si se escuchaba algún rumor de que una chica con una chica la habían descubierto, pues las expulsaron del colegio y todo eso. Entonces a mí me daba muchísimo miedo. Yo nunca hablé de nada de eso. Cuando llegué a la universidad tendría yo unos 16 años y pues ahí fue donde yo tuve el primer acercamiento y ya no tuve dudas, porque tuve una relación con, pues toda la carrera con una amiga, que era supuestamente mi amiga, pero al final era mi relación, ¿no? Fue ¿Y eso fue en como, Barranquilla? eso fue en Barranquilla, pero totalmente oculto. Obviamente la gente lo notaba, ¿no? Porque al final tapar algo así es muy complicado, ¿sabes? O sea, es muy difícil, tantos años es insostenible, no se puede.
Entonces, pero al final yo lo llevaba muy en secreto y sí fue a los 16 años. Yo creo que fue la primera vez que tuve el contacto con una mujer y ya me definí que eso era lo que a mí me gustaba y que no había otra cosa que me gustara, ¿sabes? Tal. Digamos que tú dices todo se mantuvo lo oculto, ¿no? Creo que hay una canción de Cani García que digamos que es Remamos y también hay otra de, creo que es Blues, algo, no sé qué, y hablan un poquito de eso, de ese tipo de cosas que uno termina diciendo, se canta por los que todavía están ocultos. No sé cómo es, digamos, cuéntanos un poquito ese tema de cómo es tener una relación de amor tan bonita, pero tenerla que ocultar y sobre todo, no sé, con tu mamá, con personas que uno ama, ¿no? Sí, mira, fue muy complicado porque yo sufría todas las noches, yo tenía que, pues, yo me acuerdo que lloraba mucho porque, porque no lo podía decir. Obviamente yo creces con cosas, escuchando cosas en la casa como cuando Vanessa crezca, se case y tenga hijos. Y yo era como, no, no son mis planes todavía, ¿sabes? Entonces como prefiero tener que mi hija sea lo que sea, pero que no sea homosexual. Qué desgracia sería que un hijo mío saliera así. Entonces tú imagínate, yo no podía hablar. Yo no le podía contar eso a mi madre ni a nadie de mi familia. De hecho, tengo un primo que es sacerdote, el orgullo de la familia, ¿no? Entonces, pues claro, yo no podía decir nada. Entonces fue muy difícil con mi amiga, que en ese momento era mi novia, decidimos llevarlo en secreto y ante los demás éramos una cosa y pues cuando estábamos solas era otra, ¿sabes? Entonces, pues, pero era muy difícil porque llegaba el punto en que si se le acercaban a ella algún chico o si se me acercaba a mí, pues empezábamos ya con problemas, ¿no? Porque con reclamos, con celos, muy difícil y yo no le deseo eso a nadie, volverlo a pasar, no lo deseo eso a nadie, pero luego me acostumbré a eso, te acostumbras a esa dinámica en tu vida y me centré en que tenía que estudiar y que tenía que sacar la medicina adelante porque era lo que yo quería. Desde siempre quería estudiar medicina y en medio de la universidad me tocó muy duro porque era estudiar y estudiar muchísimo y aparte tener ese conflicto interno todo el tiempo. Entonces, muy complicado. Pues nos mandábamos cartas, y recuerdo que una vez se me quedó una carta en el uniforme de la universidad, porque teníamos uniforme. Era una universidad católica, ¿no? Entonces pues, teníamos uniforme y lo dejé ahí y mi madre la encontró. Y claro, ya era nombre, era todo, era letra, era todo, ya sabía qué era. Entonces me dijo que ella no quería homosexuales en su familia, que ella no iba a aceptar eso, que bueno, horrible. Mi amiga, nos tuvimos que distanciar por eso, ¿no? Nos tuvimos que distanciar y después decir que habíamos terminado la relación, que eso no iba a seguir, que habíamos cometido un error. O sea, te tienes que retractar de lo que tú sientes, ¿sabes? Y negarlo, obviamente. Total, mira que hay algo que es complejo y es, escucho muchas veces que dicen que no, es que los homosexuales tienen muchas enfermedades mentales, se deprimen y todo, y uno, a mí me da mucha risa. Uno, porque primero entiendo que es una minoría, ¿cierto? No es una mayoría, entonces obviamente se puede ver más. Pero cosas como lo que tú estás diciendo, ¿cómo no va a fomentar un tema mental cuando y digamos que no por culpar a tu mamá, ¿no? Uno también empieza a decir, pues es que es lo que le han dicho, o sea, es muy difícil de todas maneras, es la sociedad en sí. Entonces, veo esto y uno empieza a decir, ah, es que esas cifras, pues cómo no, si estamos en un mundo que tratan de decir, esto es lo normal, esto es lo que de pronto no es normal, y entonces hay un ataque desde la familia sin buscar culpables, sino entendiendo que es que también fue lo que aprendieron. Claro, mi madre hizo lo mejor que pudo, lo que tú dices. O sea, ella me estaba educando conforme la educaron a ella. Y eso es lo que viene de años y años atrás. Eso es muy difícil de desaprenderlo. Mi madre ahora es totalmente diferente. Tiene 84 años y lo lleva súper bien. Pero claro, eso ha costado muchísimo.
Años, yo creo que de desaprender, ¿no? Sí, claro, muchos. Complicado. Bueno, interesante. O sea, tú no terminaste en ese momento esa relación y que siguió como en esa experiencia tu mamá, eso se quedó como, no, no pasó nada. Sí, claro, no, mi madre lo negaba. Ella, luego cuando ya hablé con ella, ya ahora, ya actualmente que hemos hablado del tema, ella me decía que, ella me dice que ella lo sabía, pero que no lo quería aceptar. Entonces prefería no verlo. Prefería como evitar el tema, como esto se le va a pasar a mi hija, yo voy a pedirle al Espíritu Santo que la convierta, ¿no? Cosas como estas, ¿no? Entonces, pues, después de eso, yo decidí terminar la relación, pero por razones más, no ya, digamos, de que supieran o de la homosexualidad, sino que ya la relación no daba para más, ¿no? Entonces yo veía que como amiga me podía aportar más que como pareja. Entonces decidimos alejarnos un tiempo, un año o así, y luego ahora es mi mejor amiga. O sea, tengo que decir que nos reconciliamos muy bien luego. Ella siguió su vida, se casó, tiene dos hijos. Yo soy la madrina no de sus hijos. Pero en ese momento, pues yo tenía que seguir, ella también. Yo me fui a Bogotá, ¿no? Ese era el siguiente paso. Irme a Bogotá a estudiar, hacer el internado, el año de práctica y pues en eso, ahí, pues tenía que empezar, era como salir de mi zona de confort, de estar en Barranquilla a irme a Bogotá, que era otro mundo totalmente diferente, pues otro hospital, otra gente, otros amigos, sí los conseguía. Y eso fue el siguiente paso, como que me voy, tengo que dar el paso. No fue fácil con mi madre porque al principio ella no quería que me fuera. Al siendo hija única, pues te imaginarás, ¿no? Entonces no quería que me fuera. ¿A dónde vas a ir? Ella ya sabía que yo me quería ir para vivir más libremente, sin la presión de ella. Entonces, pues todo eso fue dejar mi zona de confort e irme a Bogotá a empezar. Súper. Antes de esa historia que yo me imagino que en Bogotá, claro, yo siendo bogotana, uno entiende Bogotá es una ciudad más grande que Barranquilla, nosotros los rolos a veces no somos tan queridos, no porque no seamos, toda ciudad grande o ciudad principal tiene ese tipo de comportamientos de acá, el ritmo es otra cosa, obviamente el choque cultural, pero antes de eso me llamó la atención algo y es, uno a veces, digamos, yo te confieso que después de muchos años de cristianismo extremo, también fui católica hace muchos años, yo nunca tuve amigos gays. Entonces, cuando tú hablas de algo tan lindo como fuimos pareja con esta persona, después fuimos amigas y seguimos siendo amigas, es una madurez muy bonita y también a mí me han dicho, y no sé, tú que no lo digas acá, y es una relación con una mujer tiene algunos matices, obviamente no puedes comparar, pero me imagino que no has estado con hombres, pero cuéntanos un poquito esa forma tan bonita que uno puede terminar con una persona y decir, oye, seguimos de amigas porque me aportas más en eso. Eso es muy valioso. Sí, yo creo que eso va con la persona, ¿sabes? Hay personas que no pueden ser amigos de sus ex, de ninguna. En este caso, nosotras tuvimos una amistad casi incondicional, entrañable, mucho más que una relación, ¿sabes? Entonces, por eso primaba más la amistad que cualquier otra atracción que tú puedas sentir en un momento cuando eres adolescente, las hormonas, etcétera, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que va por ahí. Y tienes que madurar, tienes que hacerlo. O sea, la vida te obliga a hacerlo. Ella también se fue a Bogotá y nos teníamos que apoyar. Aunque estábamos lejos, aunque estábamos, pues nos apoyábamos. Ella también pasó por situaciones muy difíciles, le tocó muy duro y a mí también, emocionalmente hablando, porque yo te puedo decir que a mí no me faltó nada en mi casa. Mi mamá me lo dio todo, todo lo que podía, hizo lo mejor que pudo y a mí no me faltó nada, pero ella sí tuvo otro tipo de carencias y tuvo otro tipo de cosas. Entonces nos teníamos que apoyar. Y yo creo que todo va ahí y ya te digo, es mi mejor amiga ahora y, y no cambio su amistad por ninguna otra. Es la mejor y no estamos viviendo en el mismo país ni nada, estamos, pero es mi mejor amiga ahora. Yo creo que eso va en la madurez
y en el tipo de persona, la personalidad que tengas. Hay gente que no, pues, que no puede avanzar con eso y no pueden ser amigos de sus ex. Total. Yo creo que yo sí. No, súper, súper saber eso. Y entonces, bueno, se fueron las dos, pero cada una parte para Sí, Bogotá. sí, yo llegué primero a Facatativá. Era Sí. un pueblo que está, creo que a una hora de Bogotá, ¿no? Entonces yo llegué ahí al Hospital San Rafael de Facatativá porque iba a rotar ahí por algunas especialidades. Entonces, pues estábamos en el mismo hospital, pero cada uno en lo suyo, ¿no? Ella estaba en lo suyo, yo en lo mío, pero ya pues nosotros no teníamos ninguna relación y pues ahí en ese hospital pues llegan a rotar otros internos, ¿no? Pues llegan del hospital de la Universidad Corpas, llega de la Universidad Nacional, llegan de la Universidad El Bosque, que también tengo otra gran amiga ahí, y llegaban del hospital militar. De ese hospital llegaron dos internos, una chica y un chico, que eran novios, ¿no? Llegaron a rotar al hospital. Y yo estaba rotando en ese hospital y bueno, me tocó junto con la chica esta, que fue la nueva relación que yo tuve en Bogotá y entonces, pues así empezó todo y así empezó mi viaje por la iglesia, ¿no? La primera vez que yo acudí a la iglesia fue por esta chica que yo conocí Estabas en una en el iglesia hospital. católica, entiendo. Ahí. Y Ujú. en esta nueva Sí, exacto. era Yo no iba, católica. exactamente, yo no conocía nada de la iglesia evangélica. Yo no tenía, o sea, porque normalmente dicen cristianos. Entonces, pues los cristianos, ¿no? Dicen como que esos son cristianos. Entonces, pues no te dicen cristiano evangélico. Entonces, pues son cristianos. Cuando conocí a esta chica, a esta otra chica, que, que fue la que me llevó a la iglesia, la conocí en ese hospital cuando yo estaba rotando por pediatría. Ella rotaba también en pediatría y nos empezamos a conocer y un día me llevó a la iglesia y así fue como llegué a la iglesia. Ahí fue otro cambio. En Bogotá o en Facatativá, ¿cómo se llamaba la iglesia? En ¿Dónde? Facatativá, sí. En Facatativá rotábamos, pero ella vivía en Bogotá, porque ella es de Bogotá. Entonces, pero como claro, eso es una zona rural, tú puedes rotar en zona rural viviendo en la capital, porque creo que es una hora nada más de camino. Entonces, mucha gente que vivía en Bogotá rotaba en ese hospital, ¿vale? Ok. Y así fue que nos conocimos ahí y ella un día me dijo que fuéramos a su iglesia, pero no me dijo que era cristiana evangélica ni nada. Yo no sabía nada. Yo fui a la iglesia, Voy a era una buscar. reunión de jóvenes, claro. Y cuando llegaste a la iglesia, era una iglesia grande? Cuéntame un poquito la Mm, experiencia. No tenía nombre. O sea, me parecía, cuando ella me dijo, vamos a la iglesia, pues tú te imaginas, yo en mi cabeza, como yo siempre he estado acostumbrada a las iglesias católicas, pues yo me imaginaba una iglesia y cuando llegué, pues era una casa. Como tenía como dos plantas o algo así, era una casa grande. Y yo le dije, ¿esto es una iglesia? Y me dices, pues sí. Entramos a la iglesia, no había nada, había muchas sillas, un escenario y unos chicos jóvenes que estaban pues cantando. Cuando yo entré ya estaban en la alabanza. Cuando llegamos ya justo para la alabanza, lo que le llaman la alabanza, cuando empiezan. Ujú. Y esa fue la primera vez que vi, eran como, yo qué sé, 150 personas, no había mucho, ¿eh? Porque cuando yo empecé en esa iglesia no había tanta gente. Y así llegué. Y estaban todos cantando con las manos arriba, saltando. Y yo, bueno, claro, como yo nunca estaba, yo no estaba acostumbrada, me pareció muy curioso, no me pareció mal. De hecho, me sentí bien. ¿Cuántos años Y tenías tú? yo tenía 20, estaba ya acabando el internado, tenía 22 creo, y ella tenía 24, ella era 2 años mayor que yo. ¿Te gustó? ¿Te gustó el ambiente? ¿Te gustó, bueno, toda esta parte? Sí, la verdad es que no te puedo decir que no, porque en realidad cuando llegué, pues era una forma distinta a, yo lo veía como que en la iglesia católica todo era muy ritual, muy repetitivo, nadie cantaba, no podías hablar, siéntate bien, no cruces la pierna, ¿sí me entiendes? O sea, yo venía de todo eso y cuando llegó ahí toda la gente saltando, pues tú imagínate, y yo joven, entonces, Claro. pues claro. Es algo interesante, hablan de Dios. Claro, claro. Había un chico de unas rastas que tocaba la batería
Y bueno, y había gente y yo decía, pero bueno, esto es una iglesia, parece un concierto, decía yo. Pues yo cuando llegaba, sabes que yo decía, bueno, y esto, pero sí me gustó, me senté. Tenían una canción eh, súper así emotiva de Danilo Montero. Y entonces, pues, que yo sé ahora que es Danilo Montero, en ese momento no lo sabía. Y pues claro, tú vienes con tu crisis existencial, con tus problemas y vas a un sitio así y pues te pones a llorar, porque ya con ese ambiente y con todo eso como que te obliga, ¿no? A eso. Y pero bueno, yo decía, esta gente tiene fe, decía yo, esta gente ora, pues debería acercarme a Dios porque estoy un poco lejos, algo como eso. Interesante, también cosas chéveres que se pueden generar en ese tipo de iglesias. Ahora me cuestiona una cosa, en ese momento cuando te invitó esta persona, ¿ella ya tenía una relación contigo o estaban empezando a salir como Estábamos amigas todavía? empezando, sí. No estábamos empezando una relación amorosa, me refiero, éramos amigas, ¿no? Nos gusta. Eso sí que desde el primer día que nos conocimos hubo como un clic, ¿sabes? Como hablábamos todo el rato, comíamos juntas, cenábamos juntas, hablábamos por el móvil, sin etiquetar nada, sin encasillarlo en nada. Era como que todo fluía, estábamos todo el rato juntas, la gente se daba cuenta, me preguntaban que si ya nos conocíamos de antes, yo les decía que no, que no, que era todo el rato como para Una todos lados. conexión que dicen Una ahí. conexión, ¿Y ella fue como una también conexión. venía de sentir algo por las mujeres o realmente esto fue la primera? Sí, yo me enteré de eso después. Yo, para mí, cuando empezó la relación, bueno, digamos, cuando empezó el contacto ya de otra manera con ella, ella me confesó que había estado con otra chica hacía muchos años, que no supo nada de ella porque su mamá se dio cuenta y les prohibieron hablar y nunca más supo de ella. Entonces ella sí tenía, pues ya había estado con alguna otra chica. Yo me di Se cuenta repite, ¿no? La historia. Su claro, mamá no claro, puedes hablarte por lo que sí, decíamos antes, ¿no? Que también debió claro, ser un trauma para ella y bueno, para entiendo por lo ella, que ya habíamos hablado. claro. Perfecto. Tenía que ocultar mucho sus sentimientos porque ella cuando me veía a mí, cuando estábamos juntas, cuando nos sentábamos al lado porque estábamos en clase o lo que fuera, o estábamos en la rotación, ella me decía que era muy difícil para ella porque por todo lo que sentía por mí no podía decir nada, cosas como esas, ¿sabes? Pero todo el rato ella me buscaba porque yo no era capaz. Por todo lo que me había pasado, yo no era capaz de decirle nada, obviamente, pero ella me buscaba muchísimo. De hecho, ella fue la que me dio el beso a mí. El primer beso que nos dimos me lo dio ella, porque yo no me iba a atrever jamás. O sea, no, Y no ahí lo iba a viene hacer. con algo, con justo ella, a pesar de que sí, ella fue la que inició Exactamente, a claro. besar. Pero al mismo Sí, tiempo te invitó a la iglesia, entonces había sí, claro. Eso fue unos días después. Luego del beso, porque eso fue en la casa de una amiga mía que nos invitó en Bogotá, nos invitó a un asado y fuimos al asado, yo fui con ella y ahí fue donde nos dimos el beso en la casa de mi amiga. Me lo dio ella a mí. Entonces yo ese día no dormí, obviamente. Ese día no dormí porque yo decía, pues bueno, pues esto refuerza mi idea más aún que sí me gustan las mujeres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo pensaba eso. Y al día siguiente en la mañana me dijo que eso era algo que pasaba en nuestra amistad, que no éramos pareja, que eso era algo que pasaba en nuestra amistad, porque no podíamos ser pareja. Eso me lo dijo al día siguiente del beso. Eso suena muy loco, o sea, nos acabamos de dar un beso, te lo di yo, pero es en nuestra amistad. Yo creo que ella misma, me imagino, y nos contarás ahorita un poquito de temas de la iglesia, que obviamente digamos que sobre todo en un entorno religioso, tras del hecho que es difícil, tú también lo viviste en el catolicismo, el cristianismo evangélico, porque también lo que tú dices puede llegar a traer esas conclusiones. Pero, ¿cómo fue esto? Está muy interesante. O sea, ustedes siguieron yendo a la iglesia, ¿cómo se pasó ese tema de amistad? Nos dimos un beso, pues yo no sé, uno no se da besos con los amigos, ¿no? Sí, no, yo no continué yendo a la iglesia. Yo fui una vez porque yo soy también la más desubicada del mundo. Todavía yo no sé de direcciones, yo no me sé ubicar, yo tengo que ir con GPS y en ese momento no existían los GPS. Entonces, pues
Digamos que seguimos hablando en el hospital. Yo nunca más volví. Yo fui una sola vez a la iglesia en ese momento, antes de comenzar mi relación con ella. Luego ya empezaron a pasar los días y ella sí me dijo que ya no quería ser mi amiga, que quería que fuéramos novias, ya que quería una relación y que no le gustaba que me acercara a tal persona y a tal persona porque le daban celos y no me podía decir nada, que entonces pues que nada, que quería que tuviéramos una relación y empezamos una relación. Entonces yo le pregunté que si ella todavía estaba con el chico con el que había estado, con el que había llegado al hospital, me dijo que no, que ella ya había terminado con él y efectivamente habían terminado. Era lo que se escuchaba, porque al final eran rumores de pasillo, pero yo se lo pregunté. Me dijo que no estaba con él y empezamos una relación, obviamente oculta, otra vez. Entonces, eh, para mí era difícil porque cada vez que intentaba la relación, pues era callármelo. Entonces yo pensaba a futuro cómo iba a ser eso, si, cómo iba a ser mi vida así. Yo no puedo porque soy muy franca y digo todas las cosas pues como vienen. Y fue muy difícil llevarlo al oculto también. Duramos como 6 meses o 7, 6 meses o así en el hospital. Y toda la gente, pues claro, si íbamos a salir o si queríamos estar solas, pues nos íbamos a mi casa o nos íbamos a un sitio y pues en el sitio no te puedes agarrar de mano, en el sitio no le puedes dar un beso a tu pareja porque te miran mal, porque estás pendiente de que si se dan cuenta y por todo lo que tienes en la cabeza pensando que está mal, ¿no? Yo también pensaba que estaba mal. Y qué difícil también porque, no sé, uno se enamora y lo más lindo es poder estar con la persona, presentárselo a la familia, salir con los amigos. Es algo que es muy normal cuando uno tiene, en el caso de una mujer, una relación con un hombre y puede hacer eso. Pero es muy triste saber que no. Y ahí volvemos a este punto de no debió ser, como tú decías, nada fácil y debe doler decir, pero es que estoy amando, o sea, es algo lindo, no hay algo de como no lo han vendido, ¿no? Mucha depravación. Yo acá no he estado escuchando nada de eso, me gusta alguien del mismo sexo, ¿ok? Sí, pero eso trajo mucho resentimiento a nuestra relación, ¿sabes? Fue una relación muy difícil, yo creo que es de las más difíciles, duró poco, pero creo que es de las relaciones que más recuerdo que fue muy conflictiva, que fue muy tormentosa, que fue, a pesar de que no fue ni un año, me marcó bastante, me hizo bastante daño, por conforme avanzaba la situación. La cosa se puso peor porque yo me fui un fin de semana para Barranquilla a visitar a mi madre, de viernes a domingo y volví ese domingo. Ella me quedó en recoger en el aeropuerto. Entonces sí, me recogió en el aeropuerto, pero yo la sentí muy rara. Ya no me miraba, ya era totalmente otra persona a la que yo había dejado el viernes. Entonces habían pasado 3 días. Entonces yo no entendía y pues ya se empezó a alejar de mí toda esa semana. Ya no me llamaba, no hablábamos y se me acercó su exnovio, a preguntarme qué le pasaba a ella. Y yo le dije, perdona, sí, no sé de qué me hablan. Entonces me dice, es que no sé qué le pasa a ella porque nosotros volvimos hace unos meses y pues no sé qué le pasa. Entonces yo me quedé fría porque tampoco le podía decir nada, ¿sabes? Entonces me dice, está saliendo con, con el ginecólogo del hospital. Entonces tú imagínate. O sea, tras del hecho Sí, que estaba con él, no te había dicho, sí, ahora estaba con el sí, ginecólogo. sí. Entonces pues hablé con ella, la encaré y le dije que pasaba, que si esto era cierto, me dijo que sí, que ella no podía seguir en la relación, que ella pensaba que lo correcto era estar con un hombre, tener hijos, tener un hogar y ya está, lo dejamos ahí, pero claro, terminamos con mucho resentimiento. Yo le dije que obviamente no la quería volver a ver, sin duda, y que dejáramos eso ahí y ya está. Pero, ¿qué pasó? Eso me hizo volver a la iglesia, ¿no? Quise volver A la como iglesia que ella por... te había invitado. Claro, yo volví a la Ok. iglesia. ¿Te sentiste Por, mal? Quisiste volver a la iglesia. claro, Ok. claro. Quise volver a la iglesia, empecé, pues así, ella me había llevado a la célula donde ella asistía con sus líderes y los líderes de ella me tomaron mucho cariño y me acogieron en la célula. Entonces yo iba a la misma célula donde iba ella.
Ajá. Para los que no sepan qué es una célula, es un grupo, puede ser de jóvenes o en, esto, en las iglesias cristianas, digamos que suelen llamarlos o grupos de conexión, células así. Entonces, ibas con ella a esos grupos. No, yo iba sola, obviamente. Sí, y ella, porque como ya habíamos terminado, pues la cosa se ponía tensa en la célula, ¿no? Ella en una esquina, yo en otra, pero íbamos a la misma célula. Y pues a mí me tocaba verla llegar pues con novios, agarrar de manos con otras personas, entonces muy difícil, fue muy difícil. Y difícil, no sé, yo me pongo a pensar que con todo esto que tú dices de que tú también lo pensabas, uno debería estar es con un hombre, pero tú sabías que no podías, pero no te gustaban los hombres, me imagino que ella o se hacía o sí le gustaban también los hombres y las mujeres, porque hay personas que les gustan hombres y mujeres, ¿no? Yo supongo que sí, yo supongo que le gustaban y que estaría confundida, no lo sé. Y por eso es que hace tanto daño el hecho de que tú, pues, que tú no te definas, ¿no? Pues, que te definas, no digo que seas, que seas lesbiana o que seas homosexual, hombre o mujer, no, no me refiero a eso, me refiero a que te definas en lo que quieres, porque en realidad tú puedes, si tú lo tienes claro, tú puedes estar con hombres y con mujeres, hay gente bisexual, lo que dices tú, pero es verdad que ese no era el caso, o sea, a mí me parecía que, pues que a ella le gustaban las mujeres, efectivamente, y que salir con los hombres era pues lo que ella pensaba que tenía que hacer, o sea, eso es diferente. Duro porque también, digamos que yo no me puedo imaginar para una persona que le gusta solamente las mujeres tener que salir con un hombre. Debe ser una relación un poco compleja o algo mentalmente muy, muy difícil, porque si no me gusta alguien, no sé, es algo bien, bien complicado que se da. Sí, pues yo no. O sea, yo, sí, a mí la verdad es que yo intenté salir con algún chico cuando tenía 15 años y fue terrible. Entonces no me imagino yendo más allá, no, yo creo que no. Porque tú lo tienes definido y al final, bueno, ok, muy interesante. Entonces, me interesa mucho, o sea, tú seguiste yendo a la iglesia, te había gustado, tú querías acercarte a Dios, tenías como esa idea y seguiste en la iglesia. ¿Y la iglesia qué opinaba de este tema? ¿O también se mantenía muy oculto? ¿Cómo fue? En los líderes, yo creo que mis líderes sabían, yo creo que sabían por dónde iba la situación, pero que nunca me dijeron nada claro a mí. O sea, nunca me decían como tú tienes problemas de homosexualidad o algo así. No, no, nunca me dijeron eso, pero sí es verdad que como hay que orar, el Señor va a cambiar tu vida. O sea, era todo como muy sutil, pero, pero que yo sentía como que si supieran, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, ella dejó de asistir a esa célula porque ella decía que mis líderes estaban del lado mío y no del lado de ella, ¿sabes? Que ella me había llevado ahí, pero que ellos se habían puesto un poco de mi lado. Pero no, es que yo era de las que llegaba, buenas, ¿cómo están? Pues tú imagínate, yo costeña, pues yo ahí pues con todos y amiguísima de todos, íbamos a salir y tal, y pues ella no era así. Entonces como que se empezó a sentir un poco desplazada por los líderes y como que ella se fue. No sé, no recuerdo en qué momento se fue. Yo seguí asistiendo a esa iglesia y a esa célula por todos los años que estuve ahí. Yo nunca me cambié de célula ni nada. Estuve con ellos ahí hasta que me decidí ir. Ok. Sí, no, pues hay nada que hacer. Ustedes los costeños son más chéveres que nosotros los rolos, entonces pues obviamente ahí sí nada, tenía todas las de perder. Bueno, y entonces ahí digamos que los líderes a la final decían, o sea, ese tema que yo creo que igual sigue siendo difícil y es, hay un tema que se debería abordar, pero la familia colombiana o el colombiano está acostumbrado a decir, hay temas de los que no se habla, ¿no? Acá en la mesa no se habla de la política, no se habla de la religión. Yo creo Totalmente. que eso es Nunca nocivo. en la célula comentaron en público nada acerca de la homosexualidad. O sea, se tocaban otros temas como el alcoholismo, la falta de perdón, la falta de disciplina, muchas cosas, pero eso no. Eso cuando yo estaba con mis líderes a solas, pues ellos me ministraban. Entonces, yo sé que tú sabes a qué me refiero con ese tema de ministrar. Entonces, yo en la administración, ellos oraban por mí y pues sutilmente lo decían. Entonces ya yo intuía que mis líderes sabían lo que me pasaba.
Eso quiero decir sutilmente, digamos, yo también fui líder, ministrar para los que no sepan es como, digamos que orar y encontrar a veces la raíz del asunto y digamos que también uno puede sacar demonios. Yo me acuerdo que yo sí era una líder que me llegaba alguien que me decía, tengo, no sé, me gustan las mujeres, si era una mujer o me gustan los hombres y yo le decía, bueno, uno no atendía a los hombres, sino no atendía a las mujeres. Y yo sí me sentaba y le decía, venga y ministramos eso, vamos a encontrar la raíz del problema, ¿no? Siempre eso tiene una raíz, entonces es que son raíces muy claras, ¿no? De pronto más adelante hablamos de ese tema, pero yo sí lo hacía, obviamente todas mis ovejas gays siguen siendo ovejas gays porque eso no se quita, pero pues yo obviamente oraba por sacar demonios, ¿no? Ellos no lo hacían, pero entonces digamos, me suena, siempre en las iglesias evangélicas hay un tema que se llaman encuentros, retiros, temas así donde sí se tratan ese tipo de cosas. ¿Cómo te sentías tú en esos ambientes? Porque me imagino que ya era un poco más directo. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Yo creo que lo que te decía desde el principio, yo sentía eso, ¿no? De parte de mis líderes. Luego lo empecé a notar en las prédicas, ¿no? En las prédicas de la iglesia los domingos. Si cuando íbamos a culto, pues ya empezaron con prédicas de el faltante de padre, hay que perdonar a papá, porque de ahí vienen muchos trastornos, muchas puertas a demonios, se abren muchas puertas a demonios, y yo me quedaba, yo decía, sí, pues eso es posible. Yo pregunto, o sea, era como madre, la madre autoritaria lo relacionaba mucho con la homosexualidad y el padre ausente también con la homosexualidad. Y me acuerdo que el pastor de esa iglesia, no sé si está permitido decir cuál es la iglesia, me Siempre acuerdo, hablamos abiertamente de todo, así que ¿cuál es la sí, el pastor Andrés Corson en la iglesia dijo en una prédica algo que nunca se me olvidó, y él dijo, una tuerca siempre va a encajar con un tornillo, dos tuercas nunca. Entonces, pues yo pensaba, yo decía, me pareció un comentario bastante fuerte, estaban hablando de la homosexualidad, ¿sabes? Entonces, ya yo lo veía como muy de frente, ¿no? Entonces, pues ya lo decía, me mandaron a un ministerio, de hecho, que se llama el Ministerio del Corazón del Padre. El Corazón del Padre estaba dirigido, duró poco, no sé las razones, pero estaba dirigido por un chico, Omar, que era un ex homosexual que se había casado y había tenido eh, un hijo. Entonces él era el que dirigía ese ministerio que se llamaba El Corazón del Padre, funcionaba una vez a la semana por las noches. Lo sé porque lo tengo grabado porque fui al ministerio. Entonces, antes de empezar a asistir, tuve una entrevista con Omar, el propio Omar, y me hizo preguntas muy íntimas, muy a ver si yo tenía problemas, que si habían abusado de mí, que si tenía problemas de pornografía, que si tenía problemas de masturbación, en fin, un sinnúmero de preguntas que me hizo, que yo ninguna las tenía. Entonces, pues me dijo que sí, que empezaba a asistir y empezaban con alabanzas y luego había muchísima gente. Me impresiona ahora, sabiendo cómo son las cosas, me impresiona toda la gente que creía eso y iba, ¿sabes? Entonces, muchísima gente iba, empezaban a orar, terminaban liberando de demonios, ¿no? Del demonio de la homosexualidad, como le decían, y ahí fue donde empezaron a decir que eso era un demonio, que eso no era normal, que eso era un demonio que había que reprenderlo, ¿no? Entonces íbamos ahí para eso, para las liberaciones. Yo asistí un par de veces y recuerdo que se me acercaba gente a decirme como, mira, el Señor me mostró que huyas del pecado sexual, cosas como esas, ¿no? Y entonces, claro, yo me lo tomaba literal para mí. Entonces yo decía, pues nada, yo tengo que cambiar esto como sea. Yo no puedo seguir siendo homosexual. Entonces fui al encuentro, el primer encuentro, el encuentro, el primero que hacen, no sé cómo se llama, ya no me acuerdo, pero fui. Mm, Era algo muy general, liberaciones muy generales, pero regresé dispuesta a bautizarme y me bauticé. Después de ese primer encuentro me bauticé. Yo quería cambiar eso, porque estaba mal, ¿no? Yo me estaba autoconvenciendo de que eso estaba mal y tenía que hacerlo. Entonces me bauticé, seguí asistiendo a la iglesia y vino un segundo encuentro.
el encuentro de conquistadores, ¿no? Creo que se llamaba así. Era para que tú, como que cuando regresaras de ese encuentro, pudieras liderar una célula y también, pues, mm, ministrar personas y hacer todo eso, pero yo no me sentía, yo no me sentía totalmente capacitada para eso, porque yo me sentía, yo me seguía sintiendo igual que siempre. Mis sentimientos no habían cambiado, ¿sabes? O sea, a pesar de que fuiste a todo este tema de Omar, que me parece un poco fuerte también, por ahí hay un documental muy interesante de Exodus, la cruz Me dentro lo del vi, closet, impresionante me lo vi. de Sí, ese sí. movimiento de los ex gays y todo el daño, o sea, yo no me puedo imaginar un hombre gay teniendo relaciones con una mujer, creo que es casi abuso, diría yo, y teniendo un hijo y tratando de venir con esto. Entonces tú ni siquiera porque ahí, entonces ahora tras del hecho porque te trataron de buscar, venga, ¿cuál era? Abuso, no sé qué, me imagino que tú también tratabas de meterte en la cabeza, claro, como al principio. Claro, a ver qué fue lo que pasó. Tal vez sí hubo tal abuso en cuando yo fui no sé cuánto y al final no, ¿sabes? ¿Sí? O no yo y de pronto mi antepasado y la maldición, o por ejemplo, me imagino, no sé cómo te fue con tu mamá, ¿no? Tu mamá era la mamá que mandaba, entonces, claro, como solo fue Claro, mamá y yo me no lo tomaba por papá, ahí. Sí, yo literal, yo decía, es porque mi madre es autoritaria, yo no tuve padre, entonces esa es la causa por la cual yo soy homosexual. Yo lo pensaba. Sí, y que también eso indirectamente es un peligro, ¿no? Puede hasta separar, puede hasta ver que tratando de encontrar esa raíz. Tras del hecho fuiste después a un encuentro donde también se ora pasos y todo este tema que hay en varias iglesias, conquistadores, y ya para ser líder era el tema de, pero es que no cambio esto, yo quiero. O sea, yo creo que debe sí. ser muy difícil levantarse y orar y decir, yo quiero, no quiero más esto. No, la vida me puso en jaque ahí, porque era seguir en la iglesia en contra de lo que yo sentía o volver al mundo y quemarme en el infierno, ¿no? Porque eso era lo que, eso era lo que yo sentía, que si volvía al mundo, pues me esperaba la muerte, como decía el pastor. Entonces, pues para mí eso pues, fue muy difícil porque en el encuentro conquistadores yo me sentí totalmente desubicada y que yo no pertenecía a la iglesia, así me sentí. Sentía como que esa no era yo ya no podía seguir luchando contra algo que es mío, que es innato, yo no podía. Entonces fue muy difícil porque me acuerdo, había un señor, Ricardo Borrero, lo recuerdo perfecto, estaba en el Encuentro Conquistadores y estaban haciendo liberaciones en el salón, donde hacían las liberaciones, donde hacían la oración, donde hacían la guerra espiritual, y dijo algo como, en en este recinto todavía hay un espíritu de lesbianismo y homosexualidad. Y yo me lo tomé literal para mí. Yo dije, uy, se han dado cuenta, soy yo. ¿Sí me entiendes? O sea, era una cosa terrible. Entonces yo dije, yo tengo que volver y cuando regrese voy a hablar con mis líderes y le voy a decir que, pues que no puedo seguir y que me voy a ir de la iglesia. Claro, ya dijiste, esto no tiene lógica, he tratado de Sí, ahí hacer fue. todo, me siento hipócrita, acá hay un demonio y me imagino que tú también sintiéndote mal, o sea, Muy sucia. mal. Además que eso me acuerda una cosa que decías también, se refuerza desde el pastor hacia otros, porque obviamente también sin atacar totalmente es su pensamiento de lo que no conocen, porque si no está en este tema de muchas cosas que en este momento no hablaremos de la Biblia y sus cambios y sí, algunas cositas ahí bien complejas. Pero me parece un poco complicado que un pastor de un púlpito para llegar a decir eso y mira las consecuencias, ¿no? Me siento mal y quiero ir. Me imagino que el conflicto, pues es que uno va a la iglesia por Dios, ¿no? Entonces el conflicto de un Dios, que, ¿cómo fue ese conflicto que realmente quiero tocar? Y es con Dios. ¿Qué pasaba con Dios? Pues fíjate que era lo que al final es lo que dejas a un lado. ¿Me entiendes? Al final a Dios lo dejas a un lado y te creas una idea de un Dios lejano, castigador, un Dios que no es misericordioso, un Dios señalador, un Dios que está esperando que tú hagas algo para con el dedito mandarte maldiciones, ¿sabes? O sea, para mí fue muy difícil porque yo quería tener una relación con Dios, pero no sabía por qué Dios mm,
le daba tanto asco a la gente como yo. Si me había creado, si yo soy imagen y semejanza de Dios, no me cuadraba que, pues, que pasara lo que pasara. Eso, ¿no? O sea, que fue un conflicto muy difícil, pero yo seguía orando. Yo seguía leyendo la Biblia. De hecho, me leí la Biblia en un año y cuando empecé, fui a una, ellos tenían una cosa que se llamaba Berea y daban como clases pues, de la Biblia, de teología y de todas estas cosas. Y al entrar ahí y empezar a leer la Biblia fue que me convencí más que me tenía que ir, ¿sabes? Porque me empecé a dar cuenta, empecé a leer por otros lados y me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas pues las utilizaban a su favor para manipular a la gente. Entonces pues ahí empecé como... Y ese conflicto no era fácil, por quitarme y desaprender lo que yo había aprendido en 4 años. Todavía lucho con eso. Claro, me imagino y te pregunto un poco porque tú decías al principio, quiero entrar a la iglesia porque me quiero encontrar con Dios, que es algo muy genuino y Sí. hermoso en la espiritualidad. Hasta en la psicología se dice que es importante tener una parte de espiritualidad, pero en esos 4 años lo que encontraste fue, pues digamos que más bien como no puedo aceptarme a mí misma, no encuentro un Dios, me venden un Dios y no otra vez siempre que es como un ataque a la iglesia, sino me centro tanto en muchas cosas que dicen en la iglesia que al final no encuentro Dios y no encuentro pasos, el nivel, el quiero Exacto. ser líder. Espérate, yo estaba buscando a Dios. Sí, sí, efectivamente, eso me pasó a mí muchas veces. Yo era como, tengo que llegar a la casa a hacer el R07. El R07 era la guía que te daban para leer la Biblia en un año. Se me, o sea, en ese momento le decían así, no sé cómo le dicen ahora, tenemos que hacer el R07 y era una hoja que te daban y ahí te decían que tenías que leer todos los días. Entonces yo llegaba y así llegara a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana me leía y hacía mi R07 y luego apuntaba y apuntaba lo que había leído, ¿sabes? Eso. Al final yo estaba en la iglesia de lunes a domingo, casi, porque yo iba los martes a oración en la mañana, los miércoles por la tarde, jóvenes. Los jueves oración en la mañana otra vez, los viernes la célula. Los sábados, pues si nos podíamos ver con algunos de la célula, nos veíamos. Y el domingo estaba en la mañana el curso dominical de 7 a 9, luego el culto, que el servicio eran 2 horas, y luego yo empecé a prestar un servicio como médico en su presencia Kids. Entonces, pues tenía que estar ahí hasta las 2 de la tarde. Entonces prácticamente yo estaba todo el tiempo en la iglesia y todo el día en la iglesia. Y que tuve que dejar, de hecho tuve que dejar su presencia Kids. Tuve que dejar su presencia Kids porque sí, porque me prohibieron volver a su presencia Kids cuando yo volví del encuentro y le dije a mis líderes que yo seguía sintiendo lo mismo y que yo no podía. Entonces lo primero que me dijeron fue prohibido volver a su presencia Kids. Eso. Claro, porque lo referenciaban como los niños, entonces esto no lo mantenemos oculto, esperamos que la persona pueda sacar todo esto del demonio y si no, ahí sí no, ahí sí te sacamos en esto. Ok, hay algo que me parece un poco duro y te quiero preguntar y es, tú estabas todo el tiempo en la iglesia, o sea, se vuelve, quiero buscar a Dios, pero entonces si estoy totalmente en la iglesia todo el tiempo, entonces ahí encontré a Dios porque estoy activa en la iglesia y todo este tema, Claro. ¿cierto? Pero tu vida, tú eres médica. Me impresiona porque los médicos no tienen tiempo. O sea, hay ciertas carreras que uno... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue también con colegas? ¿Cómo era eso? Sí, fue difícil porque yo vivía con yo cuando me pasé a vivir a Bogotá, yo hice 6 meses del internado en Facatativá y luego otros 6 meses en el hospital de Kennedy de Bogotá. En el hospital de Kennedy yo tenía algunas amigas que se habían ido también de Barranquilla a hacer el internado de Bogotá y me fui a vivir con ellas. Después de mi ruptura con la chica esta, pues me fui a vivir con ellas. Vivíamos todas pues nos alquilamos un piso y empezamos a vivir todas ahí. Entonces yo viví en Bogotá con mis amigas de Barranquilla, que fue un apoyo, mm, todavía son como mis hermanas. Me apoyaron mucho en cuanto a eso. Pero ¿qué pasa? Que como yo estaba yendo a la iglesia, yo empecé a cambiar. Yo pues no hablaba con ellas porque eran del mundo, yo tenía que andar con cristianos, yo me alejaba mucho de ellas, cumplía con mis deberes pues en el trabajo, en el hospital de Kennedy, pero luego me iba a la iglesia, estaba en la iglesia los domingos, los miércoles, cuando podía, siempre estaba. Entonces, cuando ya me gradué,
de médico, que ya terminé, me quedé en Bogotá para trabajar, ¿vale? Entonces tuve un tiempo en el que estuve buscando trabajo, creo que fueron 6 meses, y en ese tiempo pues tenía tiempo para ir a la iglesia, ¿no? Y yo estaba convencida de que Dios me iba a dar ese trabajo. Y que si conseguí ese trabajo fue porque Dios me dio ese trabajo, ¿no? Entonces, pues conseguí un trabajo, efectivamente, y lo primero que hice fue, tengo que ser obediente, tengo que diezmar. De mi primer sueldo tenía que diezmar porque si no estaba bajo maldición, el pastor lo decía. Yo obedecía, yo era muy obediente, yo hacía todo lo que me decían porque yo quería quitarme el espíritu de la homosexualidad. Entonces, pues, contrarrestar todo eso con mi carrera, yo nunca hablaba de eso con los colegas porque la mayoría no creen, ¿no? Lo que dices tú, la ciencia pues mucha gente cree que la evolución o la ciencia es lo contrario a a la religión, a la fe, entonces pues mucha gente no cree. Entonces yo casi con ellos no hablaba de eso. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces ya no hablo con ellos porque son del mundo. Término, Sí, perdóname que me parece terrible, como si fueran, yo sé que ahí hay varias cosas que tras del hecho son cosas que dicen porque la Biblia lo dice, pero me parece un sí, poco complejo uno creer que uno no es del mundo, ¿no? Todos somos claro, exactamente yo iguales, me pero, convencí. total. Sí, sí, yo estaba convencida y no hablaba con ellas y ellas respetaron mi decisión en silencio. Yo iba a casa, pues todo se tensaba mucho, estaba pues yo no quería hablar con ellas no entendían el por qué, porque yo había cambiado tanto, era eso. Yo no tenía, pues yo ya me empecé a alejar de ellas y me empecé solo a quedar con la gente de la iglesia, ¿no? En ese tiempo. Tuve una muy buena amiga, que yo, bueno, yo pensaba que era mi amiga, pero en cuanto decidí dejar la iglesia, era mi mejor amiga en la iglesia, pero era amistad solamente, de verdad que era amistad, porque yo la quería como una amiga, era muy importante para mí. En cuanto yo me fui de la iglesia, nunca más tuve una palabra de ella, nunca más supe de ella hasta el sol de hoy, no sé nada, no Y sé digamos nada de que a ella. ella le contabas este tema de, oye, me gustan las mujeres, ¿alguna vez le comentaste? No, nunca le conté por lo que había pasado con la chica, eso sí se lo conté, ella lo sabía, y ella en la célula, pues cuando ella llegaba, pues no le gustaba que yo hablara con ella, me decía, no, vámonos a mi casa o vámonos a otro lado, porque no es bueno que esté cerca de ella, cosas de estas, ¿no? Ayudando. Y Que es ayudando, claro, que uno se respeta porque ya cree que está ayudando. Ajá. claro, claro. Entonces, pues me alejé de mis amigos del mundo y los dejé a un lado y estaba con los cristianos. Entonces me molestaba a la gente del mundo, le daba a todo el mundo con la Biblia por la cabeza, por decirlo así, como que yo tengo la verdad absoluta, el Señor me regaló este amanecer y punto, me lo dio a mí. Ajá. Y mira que hay un tema, ¿no? Cuando uno ha sido cristiano, entonces uno dice, pero no entendemos por qué a los cristianos nos atacan. Cuando escuchamos esto ya desde otro punto Claro, es, cariño, porque es que, ¿cómo quieres que no te ataquen cuando crees que las otras personas no son válidas por no creer lo tuyo? Y tras del hecho, ahí tengo un tema que sí quisiera que me dijeras, como, bueno, saliste de la iglesia, pasa mucho, y entiendo, no sé si seguiste hablando con amigos, pero dices mi mejor amiga ya no estaba, porque son amistades condicionales. Tú eres amiga si estás bajo esta iglesia porque todo esto se creó a esto. Interesante porque mira que te cuento ahí rapidísimo, mientras me cuentas todo este tema de la salida, me acuerdo con mi mejor amigo también, lo mismo de la iglesia, obviamente ya no hablamos, él se cambió de iglesia y yo ya era líder y todo, para mí solamente fue eso terrible, se fue de la iglesia claro, aunque claro, se sí. iba a de otra iglesia. Y yo ahora digo, no puedo creerlo, o sea, ¿cómo llega uno a tanta bobada? Que sí, que sí. Sí, sí, mis líderes lloraron cuando me fui, de hecho. Pero yo le dije, mira, cuando yo estaba en el encuentro de conquistadores, la vida me puso en jaque porque me refiero a que ahí yo había conocido a alguien, ¿no? Que fue mi tercera relación. En todo este tiempo conocí a alguien, me enamoré perdidamente, me enamoré equivocadamente porque tal vez no era la persona para mí, pero era una chica, obviamente. Y ella fue la que me dijo, mira, si tú sigues en esa iglesia, pues tú y yo no podemos seguir, porque todo lo que me estás contando es surrealista. Ella está estudiando leyes en el externado y pues una chica muy inteligente, pues sí.
Pero claro, era muy loca, era 8 años menor que yo no sabía, yo no tenía calle, yo nunca había ido a un bar gay, yo decía, y ella había vivido todo. Entonces, claro, me dio tres vueltas. Esa fue mi tercera relación fallida, gracias a Dios, porque también la terminé yo. Pero claro, ella me abrió los ojos en parte, le agradezco porque me abrió los ojos y yo por eso me fui de la iglesia, porque ella me puso, o sea, la vida me puso en jaque y yo regresé del encuentro conquistadores y me fui y no volví más, no volví más, nunca, o sea, es decir, hablaba con mis líderes a veces, pero bueno, hablo con ellos, hablo con ellos. Sí, hablo con ellos. De hecho, mi líder en ese tiempo se fue de la iglesia también. Entonces, con ella sí que hablo y sabe de mi vida y la tengo en mis contactos. Y ahora dice que ella quiere mucho, ella pasó por un proceso muy difícil de una enfermedad, la superó. Y ella dice que ella ama a Dios, que quiere una relación con Dios, pero sin intermediarios ni presiones. Entonces, se fue de la iglesia. Tuvo su proceso, nunca le pregunté sus razones, siempre habló con ella, sabe cuando me vine a vivir a España, porque ahora mismo estoy aquí viviendo, tengo 14 años aquí. Y, y bueno, pues, ¿qué te digo? Cuando me fui, otro paso, otra zona de confort que dejaba y entrar en enfrentar mi vida homosexual, ¿vale? O sea, decidí eh, enfrentarlo ya con todo el mundo. Porque mi madre se enteró porque yo la llamé por teléfono y se lo dije por teléfono, no me atreví a decírselo de frente. Sí, cuando terminé con la chica que estaba, con la que rotaba conmigo en el hospital, que terminamos esa relación, yo quedé muy mal y llamé a mi madre y se lo conté y le dije, mira, mamá, tengo un problema. Entonces mi madre me dijo, ay, ¿qué te pasa? ¿Estás embarazada? Y yo, no, 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 no estoy embarazada. ¿Qué te pasa? ¿Estás en las drogas? Y yo, no, mamá, no estoy en las drogas, escúchame. Entonces le dije, tengo novio y me ha dejado. El minuto de silencio en el teléfono, claro, ¿sabes? El minuto de silencio y luego viajó ese mismo día a Bogotá en un avión por la tarde, porque a ella eso le parecía gravísimo, ¿sabes? Llegó llorando que me iba a ayudar, que me iba a llevar a un psicólogo, que yo me iba a curar. Sí, bueno, pobrecita en lo que ella creía que era correcto, ¿no? Claro. Y tú ya haber vivido, ay no, ya llevo 4 años orándole. Además, porque, claro, o sea, yo creo que tu mamá llegó, no sé, hasta hubiera preferido, estoy embarazada. O sea, hay cosas que Claro, uno ve claro, ilógico, ¿no? claro, claro. Yo me lo decía alguna vez. Yo prefiero que sea otra cosa menos eso. Sí, sí, sí se escuchan cosas como esas, ¿sabes? Pero al final, luego de eso, yo empecé la relación con esta chica en el mundo, ¿no? Entonces, eso fue también otro choque y otro conflicto muy difícil para mí porque yo pensaba que todo lo malo que me pasaba era porque me había ido de la iglesia y Dios me estaba castigando. Entonces, esa fue otra etapa que me duró muchos años y que todavía lucho con eso. Porque yo decía, ¿por qué dejé la iglesia? Eso es porque Dios me está castigando, me está yendo mal con ella me es infiel porque Dios me está castigando. Eso es para que me dé cuenta que tengo que estar con un hombre, ¿no? Yo me debatía en eso todos los días y era muy difícil. Vivíamos juntas, pero tuve una relación con ella muy, muy complicada entre la relación que tenía con ella y el conflicto interno que tenía, más lo que había vivido en la iglesia. Tuve un episodio de depresión mayor, eh, estuve muy deprimida, decidí terminar la relación con ella porque me di cuenta que ella era tóxica para mí. No estoy diciendo, tal vez ella puede funcionar con otra persona, pero para mí en ese momento era totalmente tóxica. Estuve con ella 4 años, porque normalmente cuando yo empiezo una relación, pues no estoy pensando en terminarla, yo estoy pensando en seguir normal, en una relación. Y me llevó a tener un episodio de depresión mayor que jamás pensé pasar por eso. Eh, Toqué fondo en el sentido de que estaba tan triste que no confiaba en mí, en lo que podía hacer. Y me fui a una clínica de reposo mental cerca de mi casa
para que me ingresaran porque no confiaba en mí estando sola, ¿sabes? Y así ahí toqué fondo. Entonces, pues estuve 2 días ahí. Les pedí que por favor luego me dieran el alta, que yo era médico, que yo iba a asistir a Hospital Día, que yo iba a ir, pero que no me dejaran ahí ingresada porque iba a ser peor para mí. Mm, Verme en esa situación, ¿sabes? Me bajé de peso muchísimo. Yo normalmente peso 48, 49, tampoco peso mucho, pues imagínate, me quedé en 42, 43. No quería comer, no tenía motivación, no me arreglaba. Yo fui a pedir ayuda porque sentí que yo sola no podía. Qué duro, qué duro. Y primero, gracias, porque en estos espacios me parece que es muy valeroso decir este tipo de cosas y normalizarlo. Quiero decir, cuando digo normalizarlo es que las personas se pueden enfermar, no todos son demonios, no todo pasó y entonces, claro, como se alejó de Dios, terminó ahí, esa es la consecuencia. Qué horrible, porque tras del hecho eso podía pasar y en tu mente venían tantas cosas que me imagino que eran tantos pensamientos que la mente se enferma, la mente es un órgano y es horrible también porque si hubieras vuelto, no sé si volviste a la iglesia, también hubiera sido vamos a orar. Eso te iba a decir, vamos a orar porque el demonio de la depresión y uno es como, no, son demonios. O No, sea, yo no es volví. el cerebro agotado de toda una vida donde he tenido que ocultar cosas, donde la sociedad me dice que está mal, donde he tenido que meter el tema de mi mamá, donde me meten en una iglesia y trato de hacer las cosas, pero es que no se puede. Después salgo y precisamente por haberme cohibido por muchas cosas, una persona que de pronto está en otro tema, porque también es su tema, puede darme mil vueltas porque tengo todo mi cerebro enrollado y llego hasta este punto. Y ahí es donde hablábamos al principio, no, pues es que claro, hay gente que se deprime también porque hay cosas que no se hablan y que se mantienen debajo de la mesa, de eso no se habla. Qué complejo y qué fuerte haber estado en eso, pero acá viene algo interesante y es cómo lograste salir de eso. Sí, buena pregunta. Yo, mira, el verme en esa situación, en realidad, yo creo en Dios, yo creo mucho en Dios, eh, pero no voy a ninguna iglesia en realidad, ¿vale? Mi relación con Dios prefiero llevarla directa con Él, no verlo como un Dios castigador ni nada, siempre he creído a mi manera de creer, ¿no? Entonces y me gusta leer mucho, nunca me trago entero nada, siempre estoy leyendo muchos libros, leo de muchas religiones, no solo leo de la católica, leo de la cristiana, del Corán, el Torá, bueno, en fin, yo leo de todo. Y para esa época yo tenía unos 28 años o así, para cuando me dio el episodio este depresivo. Mi psiquiatra me dijo que necesitaba una motivación porque estaba evidentemente muy triste. Él lo ve desde su punto de vista científico, su cabeza científica, no hablaba de Dios ni de nada, me decía, necesitas una motivación, necesitas esto. Yo en esos 2 días que estuve ahí recluida vi gente enferma, realmente enferma, muy enferma, psiquiátricos, esquizofrénicos, deprimidos mayores, limítrofes, de todo, y conviví con ellos 2 días en los patios, ¿sabes? Entonces eso me hizo despertar y me hizo como querer levantarme y decir, yo no quiero estar aquí, yo no me quiero hundir aquí, ¿sabes? O sea, era mi derecho, yo no, en ese momento yo obviamente decía, Dios mío, ayúdame, pero saqué fuerzas, al final saca fuerzas, aunque pienses que no las tienes y las tienes. Se me acercó uno de los pacientes que estaba ahí, una vez que estaba en el patio y me dijo, ¿tú eres paciente? Le digo yo, sí. Y me dice, pues yo pensé que tú eras de las que venía a ayudar de los del equipo, pero no parece que fueras paciente. Yo le dije, pues sí, soy paciente. Entonces me dijo, ¿y qué haces? Y yo le dije, ¿a qué te dedicas? Yo le dije, soy médico. ¿En serio? Yo le dije, sí. Entonces me dijo, ay, mira, yo lo que te puedo decir así es que te levantes y salgas. Tú donde me ves aquí, a mí se me va un tornillo. Yo tengo esquizofrenia. Yo hablando con un esquizofrénico y el esquizofrénico dándome consejos, ¿no? De que me fuera, de que me levantara. Y pues todas esas cosas, pues me hicieron pensar en que eso, que tenía que buscar una motivación, de que había algo más allá
de las relaciones con mujeres, de que yo era Vanessa, que yo no era simplemente homosexual, sino que yo era médico, que yo era hija, que yo era amiga y que tenía que centrarme en otras cosas. Y así salí. A los 15 días me dieron el alta, empecé a subir de peso, me empecé a arreglar y encontré una motivación, irme a Inglaterra a estudiar 8 meses. Voy a solo frenarte ahí una cosa que me parece súper linda. Fue alguien que también, obviamente la esquizofrenia es una enfermedad mental que también pues, tiene que ser tratada, pero sabía, ¿no? Qué lindo que hubiera podido decir eso y a veces la mente necesita solo ese clic de eres más que un gusto por mujer. Solo eso hizo que la mente volviera a tomar, o sea, tantos años de, no era oración, no era deliberación, era, oye, eres más que un gusto, eres más allá que eso. Te han tratado de decir, eres lesbiana o sea, cosa, eso, no, 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 tú eres más, eres médica, hay muchas otras cosas, eres hija, eres una mujer, eres hermosa, te gustan las mujeres porque también están de ti, eres inteligente, lees, haces deporte, hay muchas cosas que eres tú. Y eso te levantó y te dijo, motivación, ahora sí, me fui para Inglaterra, qué interesante. Exactamente. Entonces mi madre me ayudó. Tengo que decir que yo estoy aquí, soy lo que soy gracias al apoyo de mi mamá, a pesar de que ella sabía mi orientación sexual, nunca dejó de apoyarme. Conté con su dinero, conté con su apoyo, conté... Ella decía, yo prefiero que estés lejos, pero que estés feliz y no que estés aquí cerca y que te mueras un día porque hagas alguna cosa que, alguna locura o lo que sea. Entonces, pues me fui a Inglaterra, efectivamente. Yo creo que a los 3 meses de que me había pasado el episodio, no tomé antidepresivos, no llegué a ese punto de tomar antidepresivos porque bueno, no lo quería hacer, pero la psiquiatra me los había recetado, me tomé algunas gotas por las noches, pero luego lo dejé. Y luego me fui a Inglaterra a vivir y ahí me di cuenta de que había otras realidades, que había otras cosas, que había otra gente, que no solo eran mis relaciones en Bogotá y todo el caos que yo había vivido. Y me olvidé, fue el mejor antidepresivo natural que tuve, el viaje que hice y las personas que conocí. Había gente que no creía en Dios en absoluto y era gente muy buena, y era gente productiva, era gente inteligente, era gente que hacía bien a los demás. Entonces ya empecé a ver mucho más allá. Conocí a gente pues de Francia, conocí a gente pues, a marroquíes, conocí de todo, de París, de Colombia, y así. Pasaron 8 meses y ahí en esos 8 meses decidí eh, venir a estudiar a España y sacarme la especialidad, porque yo estaba en eso, era lo que yo quería, la medicina. Y así llegué aquí. Súper. Mira, algo chévere que dices y es, viajé y el mundo cambió. Supongo que te encontraste un montón de gente de otras religiones hermosas, porque también son hermosos, que gente que no conocía a Dios, que uno también decía, no, no, ateo, terrible. Hay gente hermosa con tantas cosas impresionantes, ¿cierto? Entonces, eso te ayudó a salir de esa burbuja, llamo yo, Sí, que se mete a veces uno. sí, ¿Cuándo? claro, yo pensaba que Deberíamos estaba mandar a sola. viajar a más A de toda la una gente, a hora, media población, yo ¿cierto? creo que sí, eso ayuda, ¿eh? Claro. Y luego allí, pues, luego decidí venirme a España para presentar el examen. Antes de eso, quise estar sola, porque claro, yo había terminado una relación muy complicada con esta chica y quise estar sola. Estuve sola creo que unos 2 años o así. Y cuando me vine a vivir a España, dije, me voy a ir a hacer el Camino de Santiago, voy a coger mi mochila y me voy a ir y voy a hacer el Camino francés y voy a tener tiempo para pensar. No lo hice con fines religiosos, lo hice con fines pues personales para pensar mucho y en ese trayecto del Camino de Santiago que fueron yo qué sé, 32 días caminando, decidí que me quedaba en España y que iba a hacer la especialidad, que iba a estudiar. Y ahí conocí a la persona con la que estuve 10 años de mi vida. Conociste una persona, otra mujer. Sí, en España estudiando, cuando decidí hacer el MIR, que eso el MIR son años de especialidad que tú haces, pero tienes que competir en un examen, tienes que hacer un examen para pasar a hacer esa especialidad, para estudiar esa especialidad.
Entonces, estudiando, la conocí a ella. Y estuve, pues, muchos años, 10 años, pero otra vez, mi zona de confort, ella venía de una familia cristiana, su madre era evangélica, ella tenía eso en su cabeza que no podía, aquí pues sí, teníamos una relación, pero aparte en su trabajo nadie sabía, nuestros amigos se enteraron por mí, no por ella, nunca dijo nada, Y a la familia me imagino que tampoco, ¿o sí? no, nunca. La familia se enteró cuando terminé la relación. La madre se enteró cuando terminó. Sí, 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 muy complicado. Lo que dices otra vez, entonces ya por fin, pero mi zona de confort de todas maneras es encontré otra persona cristiana, de todas maneras tiene algunas creencias que uno pues Claro, sigue teniendo, y lo que tú al decías final, no funcionó, no, no, pues algo oculto no funciona, y es que es muy chistoso, no le dicen lo oculto no debería ser, pero oculta si eres homosexual, no, las cosas se hablan. no, porque al final, pues ya yo había asumido mi homosexualidad, yo no podía estar con una persona que me ocultara, ¿sabes? Porque ya yo lo había asumido, ya yo había enfrentado el mundo en Bogotá, yo había enfrentado el mundo diciendo que yo era lesbiana, ya toda mi familia se enteró y a mí, la verdad, no, ya el resto, con que mi madre supiera, mis primos, mis amigos cercanos, el resto a mí me daba igual, yo iba a seguir viviendo mi vida y haciendo mi vida. Entonces, pues yo no necesitaba retroceder pasos. Y con ella, pues fue muy complicado porque también era médico, hacíamos la especialidad, ella hacía reumatología y yo hacía medicina de familia. Y pues bueno, yo trabajaba en la urgencia, ella trabajaba en la consulta y así, pues nuestra vida era, pues viajé muchísimo con ella, ¿verdad? Nos íbamos de viaje y todo lo que tú quieras, pero a la hora de, de- de darle una visualización a nuestra relación como pareja, no tenía eso. Yo tengo una pregunta, sobre todo porque las dos son médicas, ¿no? Y en la parte científica, de todas maneras, que yo creo que debería ir muy de la mano con la espiritualidad, pero muchas veces no la va porque, bueno, por muchas cosas, como un médico que sabe que la OMS ha cometido errores como haber dejado la homosexualidad en un tiempo como una enfermedad y después entiende que es algo natural y a una persona le puede gustar a alguien del mismo sexo, ¿cómo pueden unos médicos llegar a eso? Digamos que sabiendo aún todo este tema científico, que en la naturaleza hay tantos animales homosexuales, que existe el hermafrodismo, que existe ¿cómo se llama? Tú sabes esta parte de los intersexuales, ¿no? Digamos, yo tengo una duda, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? Pues yo creo que todo viene de lo que te enseñan. Definitivamente eso es una parte crucial. Es decir, ella aprendió en su casa que eso estaba mal. Aunque era médico, aunque la ciencia decía, es un código psiquiátrico, el DSM-4 dice que no, la homosexualidad no es una enfermedad, lo que tú dices. Pero ella eso fue lo que aprendió. Eh, Ella era de Venezuela y vino a vivir aquí a España, entonces era como casi lo mismo, ¿no? Venezuela, Colombia, las mismas creencias, las mismas cosas que te dicen, lo mismo que ves, y ella no soportaba el hecho de que hablaran de ella, ¿no? Eso, su reputación era algo que ella le daba mucho valor y no iba a sacrificarlo por una relación conmigo. Estuvimos muchos años, pero yo eso lo entendí pues con el pasar de los años. Eh, y al final yo he tomado la decisión de terminar mis relaciones porque en realidad veo que pues la gente se acomoda a eso, pero no. O sea, hay que salir de la zona de confort porque no puedes estar, o sea, yo no podía estar, yo podía haber seguido con ella, ¿sabes? Oculta, pero eso no era sostenible en el tiempo. Entonces decidí terminarlo y fue un proceso muy doloroso también porque fueron 10 años con ella y luego otra vez comenzar, ¿no? Claro, porque otra vez, y lo que tú dices un poquito de, no es sostenible. Y tras del hecho, hay algo también que en los países desarrollados tenemos y es me importa mucho lo que opina el otro, ¿no? Y entonces eso crea matrimonios lavanda, que para los que no sepan es dos gays o se hacen contratos de nos casamos, no vamos a tener nada, pero pues que la sociedad lo sepan. Yo no me imagino el dolor o gente que se llama ex gay sabe que sigue sintiendo exactamente lo mismo, pero tengo que salir y tras del hecho si tengo un ministerio de esto y vivo de esto, tengo que salir a mentir, pero lo importante es lo que opinen y lo que de pronto hay
combinas lo que tú dices. A pesar de que uno sabe científicamente, a pesar de que se sabe, es toda esa mezcla complicada por la aprobación de una población que a la final no va a hacer nada por No, ti, ¿no? no, pero eso lo entiendes pues viviéndolo. Mi proceso ha sido de muchísimos años. Y ya cuando, pues, el, el hecho de haberme ido de la iglesia, ese fue un proceso de como de reconstrucción, pero que me ha llevado muchos años y hay cosas que son irreparables que al final no logras recuperarlas muchas veces. Y desaprender patrones es lo más complicado que yo creo que puede hacer el ser humano, desaprender miedos, desaprender cosas con las que creciste, eso es muy complicado. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál que tú dices, uy, esto ha sido difícil, difícil sacarlo? Eh, eso que te conté que cuando me pasa algo, algo malo, yo pienso que he hecho algo malo, por lo cual me está pasando eso porque yo hice algo malo, ¿no? Eso me ha quedado marcadísimo. Lucho con eso, ahora voy mejor. De hecho, yo hago terapia psicológica por lo menos una vez al mes con mi terapeuta porque hay cosas que no, que no las llevo bien. Desde la universidad hasta después de la iglesia, empecé con una cosa que se llama ansiedad de enfermedad. Yo siendo médico, tengo lo que se llama ansiedad por enfermedad. Es como que tú piensas que tienes todas las enfermedades, lo que es parecido a la hipocondriasis, ¿no? La gente hipocondríaca, pues que piensa que si le duele la cabeza tiene un tumor, que si le duele el pecho, pues tiene cáncer de pulmón, que si le duele el estómago, tiene cáncer de estómago, ¿no? Entonces, pues yo empecé con eso, a raíz después de todo lo que me pasó, se me empezó a acentuar, porque todos podemos tener un poco de ansiedad por enfermedad en algún momento, pero a mí se me agudizaba cuando me estresaba y todo eso viene de ahí. Entonces, pues es algo que me ha quedado, con lo cual lucho y no es fácil. No ha sido fácil porque son muchos años. Yo tengo 44, pues tú imagínate todos los años que llevo en eso y aprendes a vivir con eso, y no es fácil. Claro, además porque dices algo muy bonito. Yo soy muy pro psicología. Psicología no cristiana, psicología no católica, no, no, psicología. O sea, en serio, psicología, terapia. Y en este canal, cuando lo creé, si yo te dijera la cantidad de mensajes por interno que la gente solo me dice, lo que pasa es que he dejado la iglesia o estoy a punto de dejar la iglesia, pero me da miedo que pasen cosas malas por eso. Son muchos, o sea, eso es lo que más me dicen. Y mira que tú lo estás diciendo y es verdad, y pasa mucho porque literalmente se enseñó un Dios castigador al que le tengo miedo, ¿no? ¿Sí? Que Claro, no, que yo le digo es claro. temor a Dios, no, no, es miedo. Y yo no creo un poco, eso realmente yo lo llamo como es un abuso espiritual, un abuso que al cerebro todavía después de tantos años pasa esto y hay consecuencias de enfermedades mentales que pueden llegar a pasar por eso no me pasa esto, pero entonces tiene que ver con esto duro, pero lindo que lo quieras hablar. Sí, Sí, total. totalmente, totalmente. Siempre, em, cualquier cosa que me pasa con respecto a enfermedades, cualquier resfriado, cualquier dolor abdominal, cualquier virus digestivo, yo ya pienso que tengo algo grave y que Dios me está castigando por lo que yo soy homosexual. Eso, yo lucho con eso todavía. Mi pareja actualmente lo sabe y me ayuda muchísimo porque es una persona que no tiene conflictos. Ese tipo de conflictos, no creció con ese tipo de conflictos en su casa. Entonces, al no tenerlos, a mí me ayuda mucho porque no me presiona, no me refuerza ideas erróneas, ¿sabes? Entonces, pues, eso me da mucha tranquilidad y por eso estoy con ella. ¿Mm? Pareja actual, cuéntame eso. Sí. Bueno, a raíz de mi anterior ruptura, conocí una chica por Instagram que me llamaba la atención, que saltaba la cuerda y pues yo como hacía deporte y me gusta el running y pues seguía gente que hacía deporte y pues nos teníamos en Instagram, yo qué sé, desde el 2019, no nos habíamos dado cuenta y en el 2021 empezamos a hablar
que fue un poco después de que yo tuve la ruptura con la otra chica y empezamos a hablar tranquilamente y ya está. En poco tiempo nos sentimos la una para la otra, le conté siempre toda mi historia, sabe toda mi historia, sabe que yo estoy haciendo esto, sabe que estoy contando lo que estoy contando, sabe todos mis sentimientos y me casé el año pasado, en septiembre, con ella. Estuvieron sus padres, su familia, mi madre, hicimos una fiesta, invité a mis amigos. Estuvo tu Eh, madre. sí, estuvo mi madre viajó para la boda, estuvimos cerca a las familias, estuvimos compartiendo días antes, vino mi mejor amiga de Chile con su esposo, vino gente de Madrid, vino gente de Málaga, de todos mis amigos más cercanos y estoy muy contenta. Llevamos ya 4 años y pico y tenemos un niño de 2 años y medio que va a cumplir 3 años ahora en abril. ¡Qué bello! Oye, qué bello. Gracias primero por contarlo. Me parece hermoso que digas, tu madre, supongo que tu mamá tuvo que tener todo un proceso como lo hemos hablado, estar en un momento de sentir felicidad por su hija, aceptación, amor, también los padres de ella, entonces ya ahí dejar este tema de todo oculto, amigos reales, amigos reales, la amiga que fue en algún momento novia, pero llega con su esposo que también es súper válido y dicen, oiga, acá estamos, te apoyamos, te amamos y tienes un núcleo ahora sí, no condicional de si te vas y haces, no, estamos acá amándote tal y como eres, respaldándote y un hijo, Sí, qué bello. también fue un proceso difícil para mi pareja en el momento porque yo venía de tener patrones muy arraigados en mi cabeza de que las cosas no estaban bien, de que la gente que no era cristiana y no era cristiano, entonces no tenía a Dios en su corazón. Y entonces yo algunas veces la pude herir con algún comentario de estos, ¿no? De decir, y ella me decía, pero yo no me siento que yo no sea apropiada porque yo no lea la Biblia o porque yo no vaya a una iglesia o porque yo no tenga esa relación cercana que tienes tú. Y ella empezó a leer la Biblia para tratar de entenderme. Ella solo se acercó a leer la Biblia para tratar de entender por qué yo era así. Entonces tuvo que tener mucha paciencia y por eso la amo, porque fue el apoyo que yo pude tener para dejar tanto miedo, porque cuando estoy con ella siento como si estoy en mi casa, en mi hogar, como la paz. O sea, ella y mi hijo son la paz. O sea, yo siempre que estoy con ellos es la paz. No me importa otra cosa porque estoy con ellos y ya siento que nada me hace daño, ¿sabes? Entonces, pero ella tuvo que pasar cosas muy complicadas al principio porque yo todavía, como te digo, tenía esos patrones de miedo a que Dios me va a castigar, a que Dios... Y veo la gloria de Dios en lo que nos ha pasado, en el niño que tenemos cuando ella se embarazó y nació ese bebé. Y ella es homosexual. Y yo decía, pero Dios no la está castigando, Dios nos está regalando un hijo, ¿me entiendes? O sea, era Era todo un como que proceso. claro, fue un proceso largo y difícil, pero al final teníamos claro que nos queríamos casar y tener una familia y estamos contentas y felices. Voy a parar ahí en una cosa que me parece hermoso y es el concepto de amor que acabas de decir. Paz, tranquilidad, apoyo. Hay algo bien interesante. Voy a devolverme algo muy desde la ignorancia que se dice y es cuando tú decías que el pastor Andrés Corzón había dicho que había una tuerca y la otra tuerca no se unían y no, y había un tornillo y otro tornillo y no cuadraban. Cuando uno cree que el amor se habla con sola la parte sexual, muestra mucho más de uno que de otra persona. Mira que tú ahorita lo que estabas diciendo era eso que sí es amor, ¿cierto? Sin importar si es que es el tornillo, la tuerca y estos temas tan desde la ignorancia y no, obviamente no es para tocar porque también uno entiende que obviamente no logran llegar a esta profundidad de decir, fue la persona que aguantó entender mis conflictos, leyó hasta la Biblia por mí cuando yo la atacaba porque no leía, ¿cierto? Quiso formar una familia
aceptarme, ayudarme y amarme con conflictos que tengo, eso es amor. Amor de Corintios, ¿no? Sí, literal. El que sí habla esa habilidad que me parece muy chévere que lo digamos entonces. Qué lindo que lo compartas, qué lindo que compartas, obviamente, tu tema familiar. Y por ahí dicen que por sus frutos los conocerán. Y esos son tus frutos después de tantas cosas duras, pero algo muy hermoso, ¿no? Que la historia termina algo diferente a lo que tú dices, las consecuencias son hermosas, lo que se está viviendo. Y se pueden vivir cosas difíciles, claro que sí, porque la vida tiene cosas buenas y malas, pero la vida, esa es la esencia, lo hermoso de no llegar a un lugar y ser la meta, sino que el camino es la experiencia. Totalmente de acuerdo. Un último consejo para todos los que nos están viendo. Para todas esas personas que están pasando por una situación parecida a la mía o incluso peor, es que la fe y tu identidad no tienen por qué ser enemigas. Es decir, las personas se sienten obligadas a elegir entre ser cristianos y ser fieles a sí mismos. Entonces no creo que eso sea lo que, si hay un Dios bueno, no creo que sea la idea. Lo más importante es confiar en la intuición que tenemos todos. El amor es el mandamiento principal. Si tú crees en un Dios de amor, entonces hay que recordar que ese amor genuino, que el respeto y una vida honesta no puede ser algo malo. Entonces sentir culpa por amar o por ser quien eres contradice la paz que se supone que debe traer la fe. Espero que mi historia le sirva a muchas personas y muchas gracias, Mara, por haberme invitado a compartir este espacio que ha sido muy enriquecedor, mm, difícil y a la vez bonito. Gracias.